El grito fue tan suave que casi se perdió entre el rugido de los motores, pero el millonario lo oyó. «¡No subas al coche!». La voz venía de una niña, pequeña, con el cabello desordenado y los zapatos cubiertos de polvo. Su mirada era tan seria que heló el aire. Antes de comenzar esta historia emocionante, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu like para seguir acompañándonos. El hombre se detuvo a medio paso, una mano en la puerta del auto. Sus escoltas, 4 hombres vestidos de negro, se tensaron al instante. «¿Qué pasa?», murmuró uno de ellos, pero la niña dio un paso al frente. «Ellos dijeron que tu coche explotará». El silencio se hizo pesado. El millonario, acostumbrado a ver el miedo en los ojos de sus rivales, vio otra cosa en ella: convicción. «¿Qué dijiste?». «Que escuché a tus guardias hablar en chino», repitió. «Dijeron que cuando enciendas el motor todo explotará. Luego correrán, nadie sospechará». Él frunció el ceño. Sabía un poco de chino, lo suficiente para cerrar tratos en Asia, pero no podía creer que una niña de 7 años lo entendiera. «¿Cómo sabes ese idioma?». «Mi abuela me enseñó. Trabajó con chinos muchos años». La niña hablaba sin temblar, aunque sus manos pequeñas estaban apretadas en puños. «Dijeron que esperarán el ruido, que después todo será caos». El empresario sintió un escalofrío subirle por la espalda. Miró a sus guardias. Seguían quietos, demasiado quietos. Su instinto, afilado por décadas de negocios sucios y tratos imposibles, le gritaba que algo no encajaba. «¿Sabes lo que estás diciendo?». «Sí, no subas». La niña lo miró fijamente. Sus ojos eran oscuros, pero en ellos brillaba una valentía que el hombre no recordaba haber visto jamás. Se inclinó hacia ella. «Si eso es cierto, estás en peligro. Ellos no dejarán que hables». «No me importa. Mi abuela dice que si puedo evitar que alguien muera, debo hacerlo». El hombre llamó con un gesto a su asistente más cercano. «Tráeme a Ortega, rápido, solo a él». El asistente desapareció en segundos. La niña seguía ahí, firme, como si protegiera a un gigante. Detrás, los guardias fingían revisar sus relojes, pero algo en sus gestos los traicionaba. La tensión, la mirada fugaz entre ellos, el sudor en la frente del más joven. Ortega llegó corriendo. El millonario lo tomó del brazo y susurró apenas: «Revisa el coche, discretamente». Ortega asintió y caminó hacia el vehículo con una calma ensayada. Los guardias lo observaron. Uno de ellos sonrió. Demasiado rápido, demasiado falso. El tiempo se estiró. El sonido del tráfico desapareció. Solo quedaban las respiraciones contenidas, el zumbido lejano de los cables eléctricos y el corazón del empresario golpeando como un tambor. La niña no se movió. De pronto, Ortega levantó la mano. Un gesto mínimo, pero el empresario entendió. Peligro. Los guardias intercambiaron una mirada. Uno de ellos se adelantó. «Señor, el coche está listo. Debemos irnos. No conviene quedarse aquí». El millonario respiró hondo. La niña seguía sujetando su saco. «No lo hagas», susurró. Él la escuchó. Dio un paso atrás. «Ortega», dijo en voz alta. «¿Todo bien?». El hombre alzó la voz. «No se acerque, señor. Hay algo extraño en el motor». El silencio explotó como una cuerda tensa que se rompe. Los guardias se miraron entre sí. Uno de ellos fingió sorpresa. «Debe ser un error, señor. Revisamos todo». «Entonces explícame», replicó el millonario con una calma cortante. «¿Por qué Ortega, el único hombre en quien confío, dice lo contrario?». El aire se llenó de electricidad. La niña temblaba, pero no se apartaba. Uno de los guardias metió la mano en la chaqueta y el empresario levantó la suya primero. «Ni lo intentes». Desde el edificio, otros empleados empezaron a mirar. La tensión crecía como fuego en pasto seco. El guardia más corpulento murmuró algo en chino, un insulto breve y afilado. La niña tradujo, sin dudar. «Dice que no importa, que alguien te alcanzará tarde o temprano».
El millonario lo miró con desprecio. Tal vez, pero no será hoy. Seguridad interna irrumpió en el vestíbulo. Gritos, forcejeos, esposas. Los falsos guardias fueron reducidos al suelo. El empresario no respiró hasta verlos alejados. Entonces se arrodilló frente a la niña. «Me salvaste la vida». Ella bajó la vista. «Solo dije lo que escuché». «Tu abuela tiene razón», dijo él con voz quebrada. «Y tú tienes más valor que todos los que he conocido». Una nueva escolta preparó otro coche. Antes de entrar, él la miró una última vez. Sabía que su mundo había cambiado. «Desde hoy no estarás sola», prometió. La niña asintió, con los ojos brillantes. El motor rugió y el auto se alejó entre reflejos de cristal y sirenas lejanas. El millonario miró por la ventana y pensó: «La fortuna puede comprarse, pero la verdad solo se gana con valentía». Si esta historia te ha atrapado hasta aquí, deja tu like, suscríbete y cuéntanos qué parte te dejó sin aliento. El sonido de las sirenas se apagó detrás del edificio, pero el eco del miedo seguía vibrando en los cristales. El millonario, aún pálido, observaba cómo los agentes se llevaban a los guardias esposados. Su respiración era lenta, controlada, pero sus manos temblaban con un nerviosismo que no recordaba haber sentido desde hacía décadas. Había enfrentado a políticos, competidores, estafadores, pero nunca una traición tan cercana, y menos de quienes juraban protegerlo. La niña permanecía a unos pasos, abrazando una pequeña mochila desgastada. Parecía una figura fuera de lugar entre los trajes caros y las luces del vestíbulo. Ortega, su asistente, se acercó con el rostro tenso. «El artefacto era real, señor. Estaba bajo el capó, conectado al sistema de encendido. Si usted hubiera tocado la llave». «¿Quién pudo hacerlo?». Ortega bajó la voz. «Solo alguien con acceso interno, alguien de seguridad». El millonario lo sabía. Era evidente. El traidor no era uno solo. Aquello era parte de algo mayor. Su empresa tenía contratos multimillonarios, enemigos silenciosos, socios ambiciosos. Pero nada de eso le dolía tanto como la imagen de los hombres que consideraba leales intentando matarlo. Giró hacia la niña. Ella no se había movido. Observaba todo con una calma que resultaba inquietante. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, arrodillándose para mirarla a la altura de los ojos. «Me llamo May». El nombre resonó con una dulzura inesperada. «¿Dónde está tu abuela, May?». «En la plaza. Vendo flores con ella. Venimos todos los días». Ortega se inclinó hacia su jefe. «Señor, la policía quiere su declaración». «Que esperen», respondió sin apartar la vista de la niña. «Primero quiero hablar con ella». El pasillo se fue vaciando lentamente. Los empleados susurraban. Los curiosos tomaban fotos, pero nadie se atrevía a acercarse demasiado. «¿Por qué te acercaste a mí?», preguntó el millonario. «Porque nadie más te escucharía. Yo los oí y supe que debía avisarte». «¿No tuviste miedo?». La niña dudó un segundo. «Sí, pero mi abuela dice que el miedo sirve para saber qué es importante. Si algo te da miedo y lo haces igual, entonces eres valiente». Las palabras cayeron como un golpe en su conciencia. Durante años había usado el miedo como arma, no como guía. Había intimidado, negociado, comprado silencios. Pero esa niña, con su mochila rota y su mirada limpia, le estaba enseñando lo que era el verdadero valor. Ortega volvió con expresión urgente. «Señor, los agentes encontraron otro detalle. Los guardias falsificaron sus registros. No trabajaban para nuestra empresa, sino para una subcontrata fantasma. Fue un trabajo planificado». El millonario se incorporó lentamente. «Entonces alguien los pagó para matarme. Quiero saber quién». «Estamos revisando las cámaras y los correos». «Hazlo, y que nadie salga del edificio sin mi orden». May lo observaba con atención, como si entendiera la gravedad de cada palabra. Él se volvió hacia ella con una media sonrisa cansada. «Tu abuela debe estar preocupada». «Lo estará,
pero sabe que sé cuidar de mí. Hoy lo demostraste mejor que cualquiera de mis hombres. La niña bajó la mirada, tímida. El millonario sintió un impulso que no reconoció. Protegerla. No era compasión, era gratitud. Quiero que alguien te lleve a casa. Ortega, encárgate de que llegue bien. Señor, ¿está seguro de quedarse? Sí, necesito limpiar mi propia casa. Mientras May se alejaba tomada de la mano de Ortega, el millonario se quedó mirando las luces del vestíbulo reflejadas en el suelo mojado. Recordó las palabras que había traducido la niña. Tarde o temprano, alguien te alcanzará. ¿Quién estaba detrás de todo? ¿Por qué ahora? Esa noche, de regreso en su oficina, revisó los informes. 3 de los guardias arrestados tenían vínculos con una empresa de seguridad en Hong Kong, contratada meses antes para reforzar su protección internacional. Todo coincidía. Un error que él mismo había firmado. Una trampa diseñada dentro de su propio sistema. Miró por la ventana el horizonte de la ciudad, las luces parpadeando entre los rascacielos. Su reflejo en el vidrio parecía el de un hombre diferente, menos invencible, más humano. Pensó en la niña, en su voz temblorosa pero firme, en cómo su mundo, construido sobre contratos y cifras, había sido salvado por una advertencia infantil. Abrió el cajón de su escritorio y sacó una pequeña libreta donde apuntaba frases que lo inspiraban. Escribió: «La verdad puede venir de cualquier voz, incluso de la más pequeña». Cuando Ortega regresó, le informó que May ya estaba a salvo con su abuela. Dijo que volverá mañana a vender flores en la plaza. El millonario asintió lentamente. «Mañana iré yo». Salió del edificio pasada la medianoche. Las calles olían a lluvia y gasolina. Cada sombra le parecía una amenaza. Cada ruido, una advertencia. Pero dentro de sí, algo había cambiado. Ya no era el miedo lo que lo dominaba, sino la necesidad de entender por qué una niña desconocida había tenido que salvarlo de su propia gente. Su mirada se endureció. No descansaría hasta descubrir quién había dado la orden. Porque si algo había aprendido esa noche, era que la traición no se castiga con venganza. Se desmantela con verdad. Y en el silencio de la madrugada, mientras el reflejo de las luces se deslizaba sobre su coche nuevo, el millonario juró que la próxima vez no lo tomarían por sorpresa. El amanecer tiñó de naranja los ventanales del piso 45, pero el millonario no había dormido ni un minuto. Sobre el escritorio, decenas de carpetas abiertas y tazas vacías de café testificaban una noche de investigación. Los rostros de los traidores aparecían en las pantallas. Antiguos empleados, socios externos, nombres falsos. Todo conducía a un mismo punto. Alguien dentro de su círculo más íntimo había vendido su seguridad. Golpeó el escritorio con la palma. No era ira ciega, sino decepción. La confianza, pensó, no se compra con dinero, se gana con verdad, y él había olvidado eso. «Señor», dijo Ortega desde la puerta. La policía liberó los informes. Confirmaron que los explosivos provenían de un proveedor industrial en Shenzhen. Hay un intermediario local que transfirió los fondos. ¿Quién? Aún no lo sabemos. El pago se hizo en criptomonedas, pero hay una coincidencia con una dirección IP registrada aquí, en la empresa. El millonario cerró los ojos un instante. El enemigo estaba en casa. Rastrea todo. No dejes ni una conexión sin revisar. Mientras Ortega se marchaba, el hombre se asomó al ventanal. Desde allí podía ver la plaza donde había conocido a la niña. En la esquina, entre los puestos de flores y los vendedores de café, distinguió la silueta diminuta de May junto a una anciana. Un impulso lo llevó a bajar. El aire de la mañana era húmedo, cargado de ruido y vida. Los automóviles pasaban a centímetros, los vendedores gritaban sus precios, los transeúntes no levantaban la vista. Pero allí estaba ella, sonriente, colocando lirios en un balde de agua. «Buenos días, señor», dijo la abuela con cortesía cuando lo vio acercarse.
Buenos días. Se arrodilló frente a la niña. Vine a agradecerte de nuevo, May. Ella se encogió de hombros. No fue nada. Fue todo. Gracias a ti sigo vivo. La abuela miró al hombre con una sabiduría que solo dan los años. Los niños escuchan lo que los adultos olvidan oír. Compró todas las flores. May se sorprendió. Son muchas. Decoraré mi oficina con ellas. Así recordaré lo que hiciste. Mientras hablaban, un auto negro se detuvo al otro lado de la calle. Las ventanillas tintadas impidieron ver dentro, pero el millonario notó el destello de una cámara. Su instinto volvió a alertarlo. Colocó suavemente una mano en el hombro de May. Entra con tu abuela, ahora. ¿Qué pasa? Nada. Solo precaución. El coche arrancó lentamente y desapareció entre el tráfico. El empresario respiró hondo. Aquello no había terminado. Horas más tarde, en su oficina, Ortega irrumpió sin tocar. Tenemos algo. En la pantalla, un correo cifrado mostraba una firma digital que coincidía con la de un antiguo colaborador. Ramírez, jefe de operaciones internacionales. Imposible, dijo el millonario. Ramírez lleva 10 años conmigo. Eso creíamos todos. Pero mire esto. Ortega amplió una transferencia a una cuenta en Macao, fechada 2 semanas antes del atentado. El millonario sintió un peso en el pecho. Entonces fue él. El silencio duró apenas unos segundos antes de romperse con su voz seca. No quiero escándalos, quiero respuestas. Tráelo. Ortega salió disparado. El empresario se recostó en su sillón, cerró los ojos y recordó las palabras de May. Si puedes evitar algo malo, debes hablar. Había callado demasiadas cosas por conveniencia. Había permitido que el poder se convirtiera en un muro entre él y la verdad. El sonido del ascensor lo devolvió a la realidad. Ramírez entró, fingiendo su habitual sonrisa segura. ¿Me mandó llamar, jefe? Sí, siéntate. ¿Ocurre algo con los contratos de Asia? Ocurre que casi muero ayer. Su voz fue un filo. Y que alguien de adentro lo planeó. Ramírez parpadeó. ¿Está insinuando que...? No insinuó. Pregunto. El millonario pulsó una tecla. En la pantalla apareció la transferencia. El color se le borró del rostro. Puedo explicarlo. No quiero explicaciones. Quiero la verdad. El hombre se derrumbó en la silla. Fue un error. Solo debía ser una advertencia, no... ¿Una advertencia? ¿Pagar para volar un coche con un niño a pocos metros? La furia contenida temblaba en su voz. Ramírez bajó la cabeza. No era solo yo. Hay alguien más, un inversionista extranjero. Dijo que usted debía hacerse a un lado. El millonario se inclinó hacia él. Dame nombres. No puedo. Si hablo... Ya hablaste. Ortega entró escoltando a 2 agentes. Ramírez fue detenido entre murmullos. El empresario no lo miró más. Sabía que apenas era la superficie del complot. Cuando la oficina quedó vacía, se sentó frente al ventanal y observó las flores que había comprado a May. Un aroma dulce llenaba el aire. Pensó en su infancia, en su padre diciéndole que la debilidad era un lujo. Pero aquella niña le había enseñado lo contrario. La empatía también es poder. Se llevó una mano al rostro y por primera vez en muchos años sonrió sin calcular. Había sobrevivido, pero algo en él había cambiado para siempre. Ya no era solo un hombre con dinero, era alguien que había visto la fragilidad del destino. Miró la ciudad extendida frente a él y susurró: La próxima vez escucharé antes de hablar. Y ahora, querido espectador, dime algo. ¿Qué habrías hecho tú si una niña desconocida te advierte que tu vida corre peligro? Escríbelo en los comentarios y cuéntame qué crees que habría pasado si el millonario no la hubiera escuchado. El sol del mediodía caía implacable sobre la azotea del edificio cuando el helicóptero aterrizó. El viento levantó papeles, el ruido hizo temblar los ventanales. El millonario esperaba con los brazos cruzados, la mirada fija en el horizonte.
Ortega se acercó con un dossier en la mano. Señor, los interrogatorios de Ramírez confirmaron que el inversionista extranjero es real. Se hace llamar Lian Chou. Controla varias empresas fantasma registradas en Hong Kong y Dubái. Todos los pagos de los guardias pasan por él. El millonario tomó el dossier y lo hojeó con rapidez. Rostros, fechas, transferencias, documentos falsificados. Todo apuntaba a un solo propósito: eliminarlo para tomar control de sus contratos más lucrativos en Asia. ¿Y dónde está ahora ese tal Chou? Desaparecido desde anoche. La Interpol lo busca, pero usa identidades rotativas. Entonces lo encontraremos a nuestra manera, respondió el millonario, bajando al ascensor con paso firme. Durante el descenso, miró su reflejo en las puertas metálicas. La corbata, perfecta. El traje, impecable. Pero debajo de esa imagen, algo se había quebrado: la fe en su propio mundo. La niña había despertado en él una necesidad nueva: justicia sin intereses, y eso lo volvía más peligroso que nunca. Al llegar al vestíbulo, un grupo de periodistas aguardaba con micrófonos y cámaras. «¡Señor Vega!», gritaron. «¿Es cierto que intentaron asesinarlo? ¿Qué hay de los rumores sobre espionaje industrial?». El empresario alzó la mano con calma. «No haré declaraciones hasta que la investigación termine. Pero puedo decir una cosa: la verdad siempre sale a la luz, incluso cuando algunos la quieren enterrar». Subió a su coche, uno nuevo, blindado, con escolta doble, y se dirigió directamente a la plaza. Allí estaba May, vendiendo flores junto a su abuela, ajena al caos mediático. Al verlo, sonrió con timidez. «¿Volviste?», dijo. «Te lo prometí». Compró otro ramo y se sentó en el borde de la fuente. La abuela, curiosa, le ofreció té. «Mi nieta habla mucho de usted», comentó. «Dice que los hombres grandes también pueden tener miedo». Él sonrió. «Tiene razón. El miedo enseña más que el dinero». Mientras hablaban, su teléfono vibró. Era Ortega. «Señor, tenemos una pista. Uno de los dispositivos usados en el atentado lleva un número de serie que pertenece a una compañía registrada a nombre de Lian Chou. Pero hay más. El registro se hizo con aval de nuestra propia junta directiva». El millonario se levantó bruscamente. «¿La junta?». «Sí. Alguien de adentro firmó los documentos». «¿Quién?». «Todavía lo estamos rastreando». Colgó sin responder. Su rostro se había endurecido. Miró a May. «A veces el enemigo no está fuera», murmuró, «sino sentado a tu mesa». De regreso al edificio, convocó a una reunión de emergencia. 12 directivos se sentaron alrededor de la mesa de cristal. El ambiente estaba cargado. «Hoy hablaremos de traición», dijo el millonario. Los murmullos se apagaron. «Ayer casi muero por culpa de alguien aquí». Su voz no tembló. «Quien tenga algo que decir, este es el momento». Nadie habló. Solo el tic-tac del reloj llenaba el silencio. Entonces, Ortega proyectó en la pantalla el documento firmado. El nombre resaltó en letras azules: Claudia Méndez, directora financiera. Ella palideció. «Eso no puede ser. Yo no...». «Las pruebas son claras», interrumpió Ortega. «Su clave digital aparece en la transacción que aprobó el pago a la compañía fantasma». Claudia trató de hablar, pero su voz se quebró. «Me obligaron. Zhou me amenazó. Dijo que si no firmaba, revelaría información de nuestras cuentas en paraísos fiscales». El millonario la observó sin parpadear. «Y aún así, firmaste». «Quise advertirle, pero me vigilaban». «¿Dónde está ahora?», preguntó él, con un tono que helaba la sangre. «No lo sé, pero tiene contactos aquí, en la ciudad». El silencio volvió a reinar. Por primera vez, los demás directivos parecieron comprender que el peligro aún no había terminado. El millonario respiró hondo. «Desde hoy, nadie entra ni sale sin autorización. Ortega, coordina con seguridad. Claudia, quedará bajo custodia hasta que la policía verifique su testimonio».
La mujer rompió a llorar. No quería hacerle daño. Ya lo hiciste, respondió él, sin rencor, solo cansancio. Horas más tarde, el edificio entero se encontraba bajo vigilancia. Los pasillos, antes llenos de ejecutivos hablando por teléfono, ahora estaban custodiados por agentes. El millonario se encerró en su oficina y miró el ramo de flores sobre el escritorio. Las flores empezaban a marchitarse, pero su aroma seguía intacto, como un recordatorio de lo esencial. Mientras la noche caía, pensó en la niña. ¿Qué estará haciendo ahora? Quizás dormía, sin saber que su voz había desatado una guerra silenciosa entre poderosos. De repente, su teléfono volvió a vibrar. Un mensaje anónimo en la pantalla. No has terminado. El siguiente paso está más cerca de lo que crees. El corazón le dio un salto. Miró alrededor, buscando cámaras ocultas. Ortega entró de golpe, alarmado. «Señor, tenemos un problema. Claudia ha desaparecido». La rabia se mezcló con la certeza del peligro. «Encuéntrala», ordenó con voz baja, pero firme. «Y hazlo antes de que Chow lo haga». Por primera vez, el millonario entendió que ya no se trataba de negocios, sino de sobrevivir. Afuera, la tormenta empezaba a golpear los cristales. Dentro, el verdadero enemigo aún respiraba cerca. La lluvia caía con furia sobre la ciudad. Las luces de los rascacielos se difuminaban en reflejos acuosos, mientras el millonario caminaba de un lado a otro en su oficina, el teléfono pegado al oído. «¿Nada todavía?», preguntó con voz tensa. «Nada, señor», respondió Ortega desde el otro lado de la línea. «Claudia desapareció hace más de una hora. Las cámaras del estacionamiento fueron saboteadas. Encontramos su coche, pero sin rastros de ella». El millonario cerró el puño. «No puede haber salido sin ayuda. Zhou la tiene, o alguien trabaja para él aquí. Estamos rastreando las llamadas. Encontramos una señal en el puerto. Allí voy yo mismo». Colgó sin esperar respuesta. Su reflejo en la ventana parecía el de un extraño, un hombre al borde de algo que ya no era solo justicia, sino necesidad de respuestas. Bajó al estacionamiento privado. Ortega lo esperaba con 2 agentes armados y un coche blindado. La lluvia golpeaba los techos metálicos como metralla. Subieron sin hablar. El motor rugió y el vehículo se perdió entre avenidas encharcadas. El puerto industrial estaba casi vacío, salvo por el sonido de las olas y las grúas que chirriaban bajo el viento. El olor a combustible era denso, asfixiante. Ortega revisaba la señal en una tableta. El rastreador marca una zona cerca del muelle 14, pero no recomiendo acercarnos sin refuerzos. Ya estamos aquí, no pienso esperar. Avanzaron entre contenedores apilados. La oscuridad era tan espesa que apenas podían distinguir las sombras. De pronto, un ruido metálico los detuvo. Algo se movió detrás de los contenedores. Ortega levantó el arma. «¿Quién anda ahí?», una voz femenina respondió. «No disparen, soy yo». Claudia apareció empapada, con la ropa rasgada, los ojos desorbitados. «¡Nos vio venir!», gimió. «Zhou está aquí. Me obligaron a venir. Me dijo que si no lo hacía, mataría a mi hijo». El millonario la sujetó de los hombros. «¿Dónde está él?». Claudia señaló hacia un galpón iluminado a lo lejos. «Allí, pero tiene hombres armados. No podrán entrar». Ortega hizo un gesto a los agentes. Se movieron con sigilo entre las sombras. La tensión era tan densa que hasta la lluvia parecía detenerse. Dentro del galpón, una música tenue sonaba entre los truenos. Un viejo gramófono reproducía una melodía china. Cuando entraron, el millonario vio a un hombre de mediana edad, traje oscuro, sonrisa fría. «Así que al fin decidiste venir en persona», dijo Chow en un español casi perfecto. «Eres más valiente de lo que pensaba. Y tú más cobarde. Mandar a matar desde las sombras no requiere valor». «No era personal», respondió Chow encendiendo un cigarrillo. «Los negocios cambian. Tú ya eras un obstáculo». El millonario lo observó sin moverse. «Mataste a mis guardias, corrompiste a mi gente.
¿Qué ganabas con eso? Control, tu empresa, tus contratos, tu influencia. No era necesario eliminarte, pero decidiste resistir. Ahora es demasiado tarde. Ortega, oculto detrás de un contenedor, envió una señal a los agentes. El ataque comenzó en segundos. Disparos, gritos, el eco rebotando entre las paredes metálicas. Joe se agachó tras una pila de cajas, su cigarrillo aún encendido. El millonario cayó al suelo, cubriéndose con un bidón. Una bala rozó su brazo. El dolor fue inmediato pero breve. Ortega corrió hacia él. «Está herido». «No es nada. Encuentra a Joe». Claudia gritó algo desde la entrada. «Por favor, no disparen. Tiene a mi hijo aquí». El caos se congeló por un instante. Joe aprovechó para arrastrar a un niño al centro del galpón, con una pistola apuntándole a la cabeza. «Todos bajen las armas», ordenó. «Si no, el niño muere». El millonario se levantó lentamente, con el rostro ensangrentado. «No tienes salida, Joe. Afuera hay agentes». «No necesito salida», respondió él. «Solo necesito tiempo». Un rayo iluminó la escena. Joe retrocedió hacia un panel metálico cubierto con lonas. Entonces, el millonario comprendió. Había otro explosivo. «Ortega, atrás», gritó. Demasiado tarde. Una detonación ensordecedora sacudió el galpón. El suelo se elevó, las luces se apagaron, el humo llenó el aire. Cuando la polvareda comenzó a disiparse, el silencio era absoluto. Solo el crujir del fuego rompía la calma. Ortega emergió de entre los escombros, tosiendo. «Señor, ¿está vivo?» Una silueta se movió entre el humo. El millonario, cubierto de polvo, sangrando en la frente, pero de pie. Joe yacía a pocos metros, inmóvil. «¿El niño?», preguntó él con voz ronca. Claudia apareció sujetando al pequeño, ileso. Lloraba sin control. El millonario observó el cuerpo de Joe. Durante un segundo pensó en todo lo que había perdido. Su seguridad, su fe, su inocencia. Luego murmuró: «Esto no termina aquí. Su red sigue viva». Los agentes comenzaron a evacuar la zona. La lluvia volvió a caer, apagando el fuego. Ortega se acercó. «Necesita un hospital, señor». «No», respondió él, mirando al horizonte. «Necesito respuestas». Esa noche, de regreso en su oficina, el millonario se sentó frente al ramo de flores marchitas. El aroma apenas persistía, pero aún evocaba la voz de May. La niña lo había salvado una vez. Ahora debía honrar eso, salvar a otros del silencio que casi lo mató. Tomó su teléfono y grabó un mensaje. «A partir de hoy, cada empresa bajo mi nombre será investigada. No toleraré más sombras. Que el miedo cambie de bando». Apagó el dispositivo y dejó que la oscuridad lo envolviera. Afuera, la ciudad seguía viva, ajena a la guerra invisible que acababa de empezar. Él sabía que la paz no vendría pronto, pero había aprendido algo más valioso que cualquier contrato. La verdad no se negocia. Y en algún lugar, lejos del ruido, May dormía tranquila, sin saber que su valentía seguía guiando a un hombre que había aprendido a escuchar la voz de los inocentes. La madrugada siguiente, encontró al millonario en su oficina, con la camisa manchada de sangre seca y el rostro cansado. No había querido ir al hospital. «Tengo que entenderlo todo antes de descansar», dijo a Ortega, que insistía en llamar a un médico. Afuera, los primeros rayos de sol pintaban la ciudad de un gris metálico, mientras el aire olía a humedad y gasolina. El puerto aún humeaba a lo lejos, custodiado por patrullas. El millonario repasaba informes, grabaciones y fotografías. Joe había muerto, sí, pero su red no. Detrás de cada nombre aparecían más conexiones. Cuentas anónimas, empresas pantalla, transferencias trianguladas. Era una telaraña demasiado grande para un solo hombre. «Ortega, revisa todas las licencias comerciales firmadas en los últimos 2 años», ordenó. «Si hay una compañía que coincida con alguno de estos códigos, la quiero intervenida hoy mismo».
¿Y si encontramos más involucrados internos? No me importa quiénes sean. Nadie está por encima de la verdad. Ortega asintió, comprendiendo que su jefe había cambiado. Ya no hablaba como un magnate preocupado por su reputación, sino como alguien dispuesto a destruir su propio imperio para limpiarlo de corrupción. Cuando se quedó solo, el millonario encendió una grabadora. «Entrada 1», dijo con voz ronca. «Día 3 después del atentado. Chow está muerto. Claudia bajo custodia. Pero sigo recibiendo mensajes anónimos. Quien esté detrás sabe que sobreviví, y quiere que sepa que aún me observa». Guardó silencio unos segundos. A través del ventanal vio cómo el sol naciente bañaba las flores marchitas sobre su escritorio. El perfume, tenue pero persistente, le recordó la mirada de May, la pureza de su advertencia. Ella no pidió nada a cambio. No buscó reconocimiento. Solo actuó porque era lo correcto. «Una niña me enseñó más en un día que todos mis socios en 20 años», murmuró. «Tal vez eso sea el verdadero poder. Escuchar». El teléfono interrumpió sus pensamientos. Era la abuela de May. «Señor Vega, disculpe que lo moleste. May está inquieta. Dice que sueña con usted, que algo malo va a pasar otra vez». El hombre tragó saliva. «Tranquila, todo está bajo control. Dígale que estoy bien». Ella dice que escuchó a unos hombres hablar cerca del puesto. Decían su nombre. «¿Mi nombre? ¿Dónde?» «En la plaza, hace una hora». El millonario se levantó de golpe. Ortega, al verlo, comprendió sin palabras. En minutos, el coche salió disparado hacia la plaza. El tráfico era espeso. Los claxones sonaban como advertencias. Cuando llegaron, May estaba sentada junto a su abuela, sosteniendo una flor blanca. «Lo sabía», dijo la niña apenas lo vio. «Los hombres pasaron por aquí. Uno llevaba un teléfono con su foto». «¿Los viste bien?» Tenían acento extranjero. Dijeron que el plan falló, pero que el mensaje debía completarse. Ortega revisó los alrededores, pero ya no quedaba nadie. El millonario se arrodilló ante May. «Gracias, pequeña. Eres más valiente de lo que imaginas. No quiero que le pase nada. No me pasará, pero necesito que te cuides tú también». Le pidió a Ortega que las escoltara a un hotel seguro bajo protección. Luego subió de nuevo al coche. Había una certeza clavada en su mente. Si los hombres hablaban de un mensaje, por completar, significaba que Chow no era el final, sino la pieza de un tablero mayor. De regreso a su oficina, lo esperaba un sobre sin remitente sobre el escritorio. Lo abrió con cuidado. Dentro había una sola hoja, una fotografía suya y de May en la plaza, tomada esa misma mañana. Debajo, una frase escrita a mano. «Callar es morir. Hablar tiene precio». El corazón le dio un vuelco. Se giró instintivamente hacia el ventanal, pero no vio a nadie. Aún así, sentía los ojos invisibles sobre él. «Ortega», dijo con voz tensa, «aumenten la seguridad. Nadie entra sin mi autorización, ni siquiera los de la policía». ¿Recibió otra amenaza? No. Una advertencia. Esa noche no volvió a casa. Se quedó en la oficina, repasando todo desde el principio. Cada decisión, cada trato, cada rostro. Pensó en cómo su ambición había construido un muro que lo separaba de la humanidad, y cómo una niña lo había derrumbado con una sola frase. «No subas al coche». A medianoche, Ortega entró sin previo aviso. «Señor, conseguimos acceso a los archivos cifrados de Chow». «¿Y?» «Encontramos un nombre, un socio europeo, codename Helix. Era el verdadero cerebro. Todo lo que Chow hacía venía de él». El millonario lo miró fijamente. «Entonces ahí está el final del hilo. Encuéntralo». «Ya lo estamos rastreando. Está en la ciudad, según registros de migración. Llegó hace 2 días». El silencio se hizo pesado. «Parece que el destino quiere una segunda ronda», dijo el millonario con una media sonrisa. Ortega lo miró con preocupación. «¿Y si esto se sale de control?»
Ya se salió el día que la niña me salvó. Todo lo demás es consecuencia. Afuera, el cielo descargaba una lluvia fina, constante. La ciudad parecía lavarse de sus sombras, pero el millonario sabía que la suya recién empezaba. Encendió una lámpara y escribió una frase en su libreta, la misma donde anotaba sus lecciones personales. El valor no es sobrevivir, sino atreverse a enfrentar lo que aún te persigue. Cuando cerró el cuaderno, el reloj marcaba las 3 de la mañana. En algún lugar de la ciudad, alguien también estaba despierto, esperándolo. El juego no había terminado, solo había cambiado de tablero. El amanecer llegó envuelto en neblina. La ciudad parecía un cuerpo cansado después de una noche larga y tensa. Desde su despacho, el millonario observaba cómo los primeros rayos se filtraban entre las torres de vidrio. Había pasado la madrugada revisando los archivos que Ortega había descifrado. Cada documento confirmaba la existencia de Helix, el socio oculto de Joe, un hombre que se movía bajo identidades falsas y cuyo rastro se desvanecía cada vez que alguien intentaba alcanzarlo. Ortega entró sin tocar, con ojeras profundas y un café en la mano. «Tenemos algo nuevo, señor». «Dime». «Helix no solo controla empresas, también compra lealtades». Claudia lo conoció en persona hace meses, durante una conferencia en Singapur. Él la presionó desde entonces. ¿Ella habló? Sí, finalmente confesó todo. Dijo que Helix planea algo más grande que su muerte. Quiere usar sus propias compañías para lavar dinero a través de contratos falsos. El millonario apoyó las manos sobre el escritorio, conteniendo la rabia. Entonces su propósito nunca fue matarme, sino reemplazarme. La idea lo estremeció. Todo lo que había construido podía convertirse en una herramienta de corrupción global. Cerró los ojos unos segundos, respiró hondo y murmuró: «Si quiere mi nombre, tendrá que enfrentarse a mí de frente». Horas después, en la sede central, el ambiente era irrespirable. Todos sabían que algo se avecinaba. Guardias adicionales patrullaban los pasillos. Ortega había reforzado las comunicaciones y ordenado desconectar las redes externas. Sin embargo, en el fondo, el millonario comprendía que Helix no necesitaba fuerza bruta. Su arma era el control. Mientras revisaba un contrato, un mensaje apareció en su computadora. Sin remitente, solo una frase: «Nos veremos esta noche. No envíes policías. Si lo haces, ella pagará el precio». Adjunta, una fotografía reciente de May, caminando con su abuela por la plaza. El corazón del millonario se detuvo por un instante. La ira lo envolvió, pero la contuvo con esfuerzo. «Ortega», dijo con voz controlada, «tenemos una situación». Ortega vio la foto y palideció. «Dios mío. Helix la tiene vigilada. Quiere atraerme. Es una trampa». «Lo sé, pero no tengo opción. No pondré en peligro a esa niña». Esa tarde, el millonario abandonó el edificio sin escolta. Llevaba solo un pequeño auricular conectado a Ortega, quien lo seguía a distancia con un equipo encubierto. El punto de encuentro: un viejo observatorio en la colina norte, abandonado desde hacía años. La carretera era una serpiente húmeda bajo la llovizna. Cada faro que pasaba parecía un ojo que lo observaba. Al llegar, el edificio se alzaba oscuro, con la cúpula oxidada apuntando al cielo gris. Dentro, el silencio era tan profundo que hasta su respiración parecía un ruido indebido. «Helix», llamó, «ya estoy aquí». Una voz surgió desde la penumbra, modulada por un altavoz. «Sabía que vendrías. Eres predecible. Deja a la niña fuera de esto». «Oh, la niña, no imaginas cuánto ruido puede causar una sola voz inocente. Pero tranquilo, aún está viva. Por ahora». El millonario giró lentamente, buscando la fuente de la voz. «¿Qué quieres realmente?» «Lo que siempre quise. Poder. Pero tú lo desperdiciaste. Lo usaste para comprar silencio, no para controlar. Yo haré lo que tú no tuviste el valor de hacer». El empresario apretó los dientes. «Te equivocas. Aprendí que el poder sin verdad es podredumbre».
Entonces morirás con tus principios, respondió Helix con sarcasmo. Una puerta metálica se abrió al fondo. Una figura apareció con un teléfono en la mano. Claudia. Lo siento, susurró. Me obligó. Tiene a mi hijo y a la niña. Ortega, escuchando desde el auricular, activó el operativo. Equipos en movimiento. 3 minutos para contacto visual. Helix salió finalmente de las sombras. Un hombre alto, con cabello gris y una calma inquietante. Admítelo, Vega. Sin mí, tu imperio se derrumbará. Prefiero verlo caer que dejarlo en tus manos. Helix levantó un control remoto. Entonces observa cómo se derrumba contigo dentro. Una serie de luces rojas parpadearon en el techo. Explosivos. El millonario se lanzó sobre Claudia, empujándola al suelo. Un estallido sacudió la cúpula. Fragmentos de metal volaron en todas direcciones. Helix desapareció entre el humo. Ortega y su equipo irrumpieron segundos después. «¡Señor, salga ahora!», gritó uno de los agentes. «Encuentren a la niña. Debe estar cerca». Claudia, tosiendo, señaló un túnel lateral. «Por ahí». La llevaron por ahí. El millonario corrió, el fuego detrás de él iluminando los pasillos. El aire ardía, el suelo vibraba. Al fondo, una pequeña puerta metálica. La abrió de una patada. Dentro, May estaba atada a una silla, con los ojos llenos de lágrimas. «Tranquila, ya estás a salvo». La desató y la tomó en brazos justo antes de que otra explosión hiciera temblar las paredes. Ortega apareció cubriendo la retirada. Salieron del observatorio entre el humo y las llamas, mientras los agentes apagaban el fuego. Afuera, la lluvia volvía a caer con fuerza. May temblaba, pero respiraba. El millonario la cubrió con su abrigo. «Se acabó», susurró. «Ya estás segura». Ella lo miró con una mezcla de miedo y alivio. «Sabía que vendría», dijo. «Lo soñé anoche». Él sonrió levemente, cansado, y acarició su cabello. «Nunca dejaré que te hagan daño, lo prometo». Mientras las sirenas se acercaban por la carretera, Ortega se aproximó. «No encontramos a Helix». El millonario lo miró, empapado por la lluvia. «No importa, encontrará su final pronto». Y en ese instante comprendió algo. No importaba cuánto dinero tuviera, ni cuántas empresas dirigiera. Lo único verdaderamente valioso era esa vida que había salvado. Esa niña le recordaba lo que había perdido y lo que aún podía recuperar: su humanidad. La noche terminó con un amanecer silencioso. Sobre la colina, las ruinas del observatorio humeaban como testimonio de una batalla invisible entre el poder y la verdad. Y mientras el sol emergía entre las nubes, el millonario supo que su vida ya no le pertenecía solo a él, sino también a esa voz infantil que una vez le dijo: «No subas al coche». El amanecer se abría entre los escombros del observatorio como una herida que dejaba pasar la luz. El humo aún serpenteaba entre las vigas retorcidas, y el olor a metal quemado se mezclaba con la humedad de la lluvia. Ortega estaba de pie junto al coche de emergencia, hablando por radio con los equipos que seguían buscando rastros de Helix. El millonario, sentado en una manta, tenía a May dormida sobre su regazo. Su respiración era tranquila, ligera, como si el caos de la noche anterior nunca hubiera existido. Los paramédicos querían trasladarlo al hospital, pero él se negó otra vez. «Estoy bien», dijo. «Atiendan primero a los demás». Ortega lo miró con una mezcla de cansancio y respeto. «Usted no es el mismo hombre que conocí hace unos días». «No», respondió Vega. «Creo que ya no podría serlo». Mientras la niña dormía, repasó en silencio lo que había ocurrido. Sou muerto, Claudia detenida, Helix desaparecido. El enemigo seguía en la sombra, pero ya no lo dominaba el miedo. Por primera vez en años, sentía algo diferente. Una paz tensa, frágil, pero real. A media mañana, los helicópteros se retiraron. El cielo comenzaba a despejarse, y la ciudad, allá abajo,
retomaba su rutina sin saber que la había bordeado la tragedia. May despertó despacio, frotándose los ojos. ¿Ya pasó todo?, preguntó con voz pequeña. Por ahora sí, respondió él sonriendo. Eres muy valiente, ¿lo sabías? Mi abuela dice que la valentía no sirve si no se comparte. Tiene razón. Horas después, los llevaron de regreso a la ciudad. En el trayecto, May observaba los edificios pasar por la ventana. El millonario la miró y comprendió que, a pesar de todo el poder que había perdido, había ganado algo infinitamente más grande: propósito. En la sede principal lo esperaban periodistas, flashes y una multitud de empleados confundidos. Ortega intentó abrirle paso, pero el millonario levantó una mano. «Déjalos», dijo con calma. «Esta vez hablaré». Subió los escalones del vestíbulo, con May tomada de la mano. Los reporteros lo rodearon como una marea. ¿Puede confirmar los rumores sobre una conspiración dentro de su empresa? ¿Es cierto que casi muere en un atentado planeado por sus propios socios? Vega respiró hondo antes de responder. Durante años, creí que el poder servía para protegerme. Hoy entiendo que el verdadero poder está en proteger a otros. Alguien intentó destruirme desde adentro, pero una niña me enseñó que la verdad siempre encuentra su voz, aunque venga de quien menos esperas. Los murmullos se apagaron. Por un instante, el ruido de las cámaras pareció detenerse. Esta empresa, continuó, cambiará desde sus cimientos. No seremos cómplices del silencio ni del miedo. La justicia comienza aquí. Los empleados lo miraban en silencio, muchos conmovidos. Ortega, desde el fondo, asintió discretamente. Esa tarde, mientras el edificio recuperaba su ritmo, el millonario llevó a May y a su abuela a un lugar tranquilo fuera de la ciudad. Una casa blanca, rodeada de árboles y flores, lejos del ruido y los peligros. «Aquí estarán seguras», dijo él. «No les faltará nada». La abuela lo miró con gratitud. No tenía por qué hacerlo. «Sí tenía», respondió él. «Ella me salvó la vida. Lo menos que puedo hacer es devolverle un poco de lo que me enseñó». May corrió hacia el jardín y se detuvo frente a un rosal. «¿Puedo plantar uno nuevo?» «Claro», dijo el millonario. «Pero prométeme que cada flor que crezca aquí te recordará que dijiste la verdad cuando todos habrían callado». «Lo prometo». Se quedaron mirando mientras la niña clavaba sus pequeñas manos en la tierra húmeda. Era un gesto simple, pero para él significaba el renacer de algo que había creído perdido: la fe. Al caer la tarde, el empresario volvió a la ciudad. En su oficina lo esperaba Ortega con una carpeta sellada. «Noticias de Interpol, señor. Helix fue visto en Viena. Usó otro nombre, pero lo identificaron». El millonario tomó la carpeta, la dejó sobre la mesa y sonrió apenas. «No iré tras él». «¿Cómo?», preguntó Ortega sorprendido. «Ya aprendí que hay enemigos que se destruyen solos. Mi trabajo es asegurarme de que nadie vuelva a sufrir por su silencio». Miró hacia el ventanal. La ciudad brillaba bajo la lluvia, viva, caótica, hermosa. Pensó en todos los años que había pasado midiendo su éxito en cifras y contratos, y en cómo una voz infantil había cambiado la escala de su mundo. Sacó su libreta y escribió su última nota. A veces, la verdad no necesita gritar, solo necesita que alguien tenga el valor de escuchar. Dejó la pluma, respiró profundamente y se recostó en el sillón. Por primera vez en mucho tiempo, no pensó en negocios, ni en enemigos, ni en miedo. Solo en la promesa silenciosa de seguir adelante con una causa más grande que él. Antes de apagar la luz, tomó su teléfono y grabó un mensaje final para sus seguidores, los mismos que lo admiraban por su éxito y frialdad. Si has llegado hasta aquí, recuerda esto: ningún poder vale más que una vida. Ninguna riqueza pesa tanto como una verdad no dicha. Escucha siempre a quien nadie escucha. Puede salvarte. Luego miró a la cámara y sonrió con sinceridad. Si esta historia te ha inspirado,
Deja tu like, suscríbete y comparte para que más personas crean en el valor de decir la verdad. Porque, a veces, el destino cambia gracias a una sola voz, y esa voz puede ser la tuya. La pantalla se apagó. Afuera, el viento movía las flores del jardín de May, y por primera vez, el millonario no temió al silencio.